Dios puso en mi corazón traer esta palabra que creo yo está en el corazón de Dios y se trata acerca de nuestra economía. Sabemos que en estos tiempos Dios está mirando, está preocupado, está pensando cómo bendecirnos, cómo hacer para que tú y yo seamos bendecidos económicamente. Y cuando digo preocupados, no es que Dios no sepa qué hacer, sino que Él está pensando en que tú y yo entendamos los tesoros que hay en su corazón, el deseo que Él tiene para ti y para mí, y que nosotros capturemos el sentir de su corazón y apliquemos lo que Él quiere que podamos aprender en este día. Y le he puesto por título a esta prédica, prosperados a pesar de todo. Y nos hacemos la pregunta, ¿será que Dios está interesado en nuestra economía? ¿Será que Dios está tranquilo cuando nos hemos quedado sin trabajo? ¿Será que Dios quiere que lleguemos a pobreza? ¿Cuál es la voluntad de Dios en medio de estos tiempos que nos está tocando pasar de pandemia a nivel mundial? ¿Qué hay en su corazón con respecto a la economía? ¿Será que Dios piensa en nuestra economía o solamente Él piensa en la salvación, en la sanidad física, que también estamos orando en este tiempo por la sanidad de nuestros amigos, familiares, seres queridos? Pero ¿qué hay de nuestra economía? ¿Será que Dios también tiene la salida para nuestra economía? Y vamos a ver en la Biblia, a través de la historia de Jacob, cómo es que Dios pudo bendecir de tal manera a Jacob. Recordemos, querida iglesia, que la palabra de Dios nos dice, Dios mismo nos dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud así como prospera tu alma. Dios quiere que estemos prosperados en todo, y cuando dice en todo, también está incluida nuestra economía. Vamos a ir a Génesis 28, verso 20 al 22, y vamos a ver a través de la historia de Jacob qué es lo que Dios hizo con él. Recordemos que Jacob está pasando un momento muy difícil. Jacob está siendo perseguido de muerte por su hermano Esaú. Esaú perdió la bendición de su papá y fue cogida la bendición por Jacob. Al enterarse Esaú, entonces se molesta contra su hermano y por eso lo persigue a muerte. Jacob está huyendo de la casa de su padre y él está huyendo, no tiene paz en su corazón. Él está sin dinero, sin ropa, sin paz, con la tensión de que en cualquier momento su hermano lo alcanza y lo mata. Y en esta situación es donde vamos a leer estos versículos. Dice, luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Jacob, podemos ver aquí que no tiene nada y está mal. Y esta situación que está pasando Jacob es muy similar a la que tú puedes estar pasando en este tiempo, sin ropa, sin alimentos, sin dinero. La muerte nos susurra, es muy cerca a través de un familiar, nosotros mismos por este virus, y no tenemos paz muchas veces por toda esta situación que nos está tocando pasar. Y entonces, ¿cómo que en medio de estos tiempos Dios está interesado también en prosperarnos económicamente? Y cuando vamos a Génesis 30, 43, vamos a ver que después que Jacob aplica en su vida principios de la palabra de Dios, que hoy vamos a aprender cuáles son, vamos a ver cómo es que termina la economía de Jacob después de algunos años. Dice el verso 43 de Génesis 30, de esta manera, ¿verdad?, Jacob prosperó muchísimo. Y yo quiero que ahí con todo tu corazón tú atesores esta palabra, que si Dios lo hizo con Jacob, ¿por qué no lo puede hacer contigo? Si dice de esta manera, y puedes cambiar tu nombre, puedes poner ahí tu nombre, de esta manera Jacob, y colocas tu nombre, prosperó muchísimo y llegó a tener, bueno, Jacob dice muchos rebaños, criados y criadas, camellos y asnos. Y Dios también te puede prosperar muchísimo a ti
y a mí. Entonces, vamos a ver a través de esta historia de Jacob, ¿qué es lo que hizo? Porque acá dice de esta manera. ¿De cuál manera? ¿De qué manera se comportó Jacob? ¿Qué cosa hizo Jacob y qué no hizo para que Dios lo prosperara económicamente? No poco ni más o menos, sino dice acá muchísimo. Y yo quiero que en esta mañana tú puedas realmente entender que en el corazón de nuestro Padre Celestial hay el deseo de que tú prosperes no poco, muchísimo. Tú dirás, en medio de estos tiempos difíciles, así es. Porque Jacob también estaba pasando un momento muy difícil, muy parecido al que nosotros estamos pasando. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jacob? Lo primero, el primer principio que Jacob aplicó para terminar en éxito en cuanto a su economía es el principio del trabajo. Y este principio del trabajo es aquel que tú y yo tenemos que aplicarlo en nuestra vida. En Génesis 29, versos 20 y 27, Jacob dice ahí, trabajó 7 años para poder casarse con Raquel, pero como estaba muy enamorado de ella, le pareció poco tiempo. ¿Cuánto tiempo trabajó? 7 años. Y luego todos sabemos la historia que el tío Labán le engañó, ¿verdad? Le dio, en vez de a Raquel, le dio a Lea, y cuando Jacob se da cuenta, le reclama, y entonces nuevamente vuelven a hacer el trato, se puede decir, y en el verso 27 dice, por eso le dice el tío a Jacob, por eso cumple ahora con la semana nupcial de esta, o sea, de Lea, y por 7 años más de trabajo te daré la otra. O sea, 14 años de trabajo. ¡Wow! 14 años de trabajo. ¿Cuál es el pensamiento que tenía Jacob frente al trabajo? ¿Cuál era la actitud que Jacob tenía frente al trabajo? Definitivamente él entendía que había que trabajar. Entonces, este es uno de los principios poderosos que Jacob aplicó en su vida. Entonces, Colosenses 3:23 y 24 dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie de este mundo. Dios nos está hablando en este día que la actitud nuestra, la actitud tuya frente al trabajo tiene que ser correcta. ¿Cómo? De buena gana. Alguien puede decir, si es un buen trabajo que me pagan muy bien, si entonces soy el gerente y entonces el trabajo es fácil y el sueldo es mucho, con ganas trabajo. Pero hay este trabajo que tengo y comenzamos a menospreciar el trabajo que tenemos. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Limpiando baños? ¿Lavando servicios? ¿Cortando la mala hierba, sacando la mala hierba de un jardín? ¿Limpiando vidrios? Porque en cuestión trabajo hay diversidad. Pero muchas veces cometemos el error de no valorar el trabajo que tenemos y comenzamos a juzgar al jefe, al sueldo, y entonces que nos cansamos y no nos gusta el trabajo que tenemos. Pero acá en la palabra de Dios nos habla de cambiar nuestra manera de pensar con respecto al trabajo. Nosotros tengamos el trabajo que tengamos, tenemos que hacerlo de buena gana. Dice ahí, como para el Señor. En este día tú te preguntas, ¿cuál es la actitud que tomas frente al trabajo que tú tienes en este momento? Ahora, si tú no estás trabajando con un sueldo y de pronto estás en casa, déjame decirte que en casa hay más trabajo que fuera de casa. ¿Cuál es la actitud que tú tomas o tienes frente al trabajo en tu casa, si es que no tienes trabajo? ¿Lo haces de buena gana o lo haces renegando? ¿Verdad? Estoy recordando un poquito uno de los capítulos del Chavo del Ocho, que un día don Ramón había salido a buscar trabajo y luego estaba triste y todos pensaban que no había conseguido trabajo. Y luego le dice, no, yo estoy triste porque más bien he conseguido trabajo, ¿verdad? Que no sea ese tu caso, que realmente tengamos una actitud diferente frente al trabajo. En Proverbios 6, verso 6 en adelante, dice lo siguiente, anda perezoso. Wow, qué fuerte, ¿verdad? No mire a nadie ahí donde está, no diga, te están hablando, no, por favor, no hagamos eso. Anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría.
No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Entonces, la pobreza y la escasez, según este pasaje, están ligadas. La pobreza y la escasez está ligada a la pereza. Por lo tanto, si hay en algún momento que te da pereza, tú no lo aceptes. Si tienes que lavarte la cara y decir, Espíritu Santo, ayúdame, pero tú tienes que tener una actitud diferente para el trabajo. Porque si tú cambias tu manera de pensar, entonces te va a suceder lo que a Jacob le sucedió en cuanto a su economía. Y ahí, en una actitud de empezar a cambiar de pensar frente al trabajo, yo quiero que tú repitas ahí donde tú estás y digas, soy trabajador. A ver, una vez más, soy trabajador o trabajadora. Ahora puedes decir, a mí me gusta trabajar. Una vez más, a mí me gusta trabajar. De pronto tú dirás, pero es que estoy repitiendo algo que a mí no me gusta. ¿Cómo me puedo obligar a repetir? Porque Dios, tu Padre Celestial, quiere que tú prosperes económicamente y tenemos que cambiar nuestra actitud frente al trabajo. Proverbios 12:24 también dice lo siguiente, el de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado, y se está refiriendo al trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes van a estar arriba? ¿Quiénes van a ser cabeza? Los que trabajan, ¿verdad? El Salmo 128, verso 2 también dice, lo que ganes con tus manos, fíjate, está refiriéndose al trabajo, eso comerás, gozarás de dicha y prosperidad. Y Proverbios 14:23 dice, todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. Estoy recordando a mi abuelita Adela, que ya partió a la presencia del Señor. Ella siempre fue una mujer muy trabajadora. Ella no existía para ella, no hay trabajo. Ella siempre tenía trabajo. Y a veces nos poníamos a conversar y ella tenía una expresión. Me decía, hijita, la boca hablando y las manos trabajando. Porque ella era una mujer muy trabajadora. Y este pasaje que acabamos de leer dice que si nosotros nos pasamos hablando y hablando, de pronto no hay trabajo y entonces comenzamos a criticar al trabajo o al jefe, entonces tanto hablar vamos a llegar, como dice acá, a pobreza. Lo que tenemos que hacer es ponte a accionar. Dios te ha dado manitas, ponte a trabajar. No digas no hay trabajo, siempre hay trabajo. Donde tú estés, hay trabajo, pero tienes que cambiar la actitud de tu corazón. Ahora, también hay otro extremo donde las personas dicen, tengo que ir a trabajar y no tengo tiempo para Dios. Primera de Tesalonicenses 2:9 dice, recordarán, hermanos, y esto está hablando el apóstol Pablo, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. El apóstol Pablo trabajaba duro, dice acá, día y noche, y también predicaba el evangelio. Quiere decir que el trabajar bastante, el trabajar duro no excluye que podamos predicar el evangelio. Ahora, hay que tener un equilibrio. La Biblia dice en Deuteronomio 5:13, trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. ¿En cuántos días dice? En 6 días. ¿Y qué del séptimo día? Hay que descansar. Y eso es lo que muchas personas tampoco hacen. Debe haber equilibrio porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El segundo principio que puedo ver aquí que Jacob también aplicó es el principio de la perseverancia. En Génesis 31:7, Jacob hace mención de que su tío Labán, dice ahí, me ha engañado y me ha cambiado el salario muchas veces, pero Dios no le ha permitido causarme ningún daño. Jacob siguió adelante a pesar de los engaños de su tío Labán.
Entonces, se puede decir que él estaba trabajando un año y él lo hacía muy bien porque tenía un buen concepto del trabajo y su tío lo engañaba. Y otra vez su tío lo engañaba. Él en algún momento pudo haber dicho, no, yo me cansé de trabajar y más con este jefe que tengo. No, ya, se acabó el asunto, ¿verdad? Pero una de las cosas que Jacob hizo es perseveró. Muchas veces nosotros en cuanto a nuestra economía intentamos un negocio, intentamos algo, un trabajo y entonces como que no nos gusta o de repente no nos fue bien ese trabajo y entonces ya tiramos la toalla y creemos que ya no vamos a poder trabajar, no vamos a poder prosperar económicamente. Realmente tenemos que ser perseverantes. Yo estoy recordando una vez más a mi abuelita. Ella vendía un montón de cosas y ella tenía solamente apenas unos años de la primaria. Y para ella siempre había trabajo y algunas veces los negocios que ella hacía con poco capital no le iban bien. Ella nunca se daba por vencida. Ella decía, a ver, ¿qué falló? Y replanteaba y entonces retomaba el negocio y cambiaba de lugar y cambiaba de producto, pero ella era perseverante. Y algo que tenemos que entender es que así como Jacob fue perseverante, tú también tienes que ser perseverante. Dios está interesado en bendecirte económicamente, pero tienes que tener una actitud perseverante. Thomas Alva Edison, sabemos que fue el que inventó las bombillas, los focos. Este hombre, para poder llegar a este gran descubrimiento, él realizó más de 1000 intentos y fracasó. Y sin embargo, en una ocasión cuando le preguntaron por qué él sigue para adelante si ya van más de 1000 veces de intentos y todos fracasados. Y él dijo lo siguiente, no son fracasos, he conseguido saber 1000 formas de cómo no se puede hacer una bombilla. Por eso si te caes 7 veces, levántate 8 en el nombre de Jesús. Estoy hablando de ser perseverantes. En el nombre de Jesús, yo declaro que tú sales de la pobreza, que tú sales de la escasez. Yo no sé si son 7 o más, pero en el nombre de Jesús no te canses, persevera. Aristóteles dijo, se quiere más lo que se ha conquistado con más fatiga. Así es que si algo te está costando, como salir adelante económicamente, el día que tú lo logres, así como lo logró Thomas Alva Edison, tú lo vas a valorar más porque te costó más. Y Charles Spurgeon dijo lo siguiente, por perseverancia el caracol llegó al arca. Y si el caracol llegó al arca, tú en el nombre de Jesús también vas a lograr salir adelante en el área económica. No solamente porque trabajes, no solamente porque perseveras, los 2 principios que hemos dicho, sino porque tu Padre Celestial quiere que tú seas prosperado en todas las cosas, incluyendo el área económica. Y cada vez que tú ejecutes estos principios de la palabra de Dios, Dios va a respaldar su palabra. Lo tercero que puedo ver aquí en la vida de Jacob que aplicó para poder llegar a tener éxito en el área económica fue el principio de la administración. Dice la Biblia en la historia que hemos leído que Jacob tenía muchos rebaños, vacas, ovejas, camellos, asnos, burros. Entonces, y era por cantidades, por miles y miles de animales. Jacob tenía que administrar, imagínense la comida, que si se enfermaba algún animalito, que si le entraba algún bichito, que si se perdía o se iba por ahí descarriado alguna ovejita. Él tenía que administrar bien su trabajo. Entonces, la Biblia también nos enseña en Mateo 25, versos 21 y 23, hay una parábola que Jesús empieza diciendo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía obviamente bienes y que se iba a ir de viaje y encargó sus bienes a 3 personas, a 3 empleados. A uno de ellos le dio 5 monedas, a otro le dio 2 monedas y a otro le dio 1 moneda porque sabía la capacidad de administración de cada uno de ellos. Y cuando él volvió, le pidió cuentas y llamó uno a uno. A los 2 primeros que reprodujeron las monedas el doble, les dijo, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor.
El amo elogió, aplaudió e hizo fiesta a estos dos primeros que supieron administrar las riquezas que habían recibido, las monedas. Pero al otro que no administró bien, porque dice la Biblia que lo escondió, porque tenía un falso concepto de su amo, tenía miedo, dice él mismo, lo pronuncia. Cuando el amo regresó, le dice: quítenle las 1,000 monedas y dénselas al que tiene 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá abundancia, y al que no tiene, o en otras palabras, el que no sabe administrar, se le quitará hasta lo que tiene. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que administramos mal lo vamos a perder. Yo te pregunto en este día, ¿cómo administras el poco, regular o mucho dinero que Dios pone en tus manos? De cualquier fuente que llegue a tus manos, ¿cómo lo administras? ¿Cómo administras esos 10 soles de propina? ¿Cómo administras esos 50 soles que Dios te da? ¿Cómo administras los 100 soles que Dios te da? ¿O cómo administras la cantidad que Dios te da? ¿Será que Dios te dice: bien, buen siervo fiel, en esto que tienes has sido fiel, en lo mucho te voy a poner? O dirá de ti lo que le dice a este hombre, ¿no? Le dijo: siervo malo y perezoso. Debiste haber administrado mejor, hubieses puesto aunque sea en los bancos y hubieses ganado intereses, pero este hombre no lo hizo. Por eso es que le quitan las 1,000 monedas y se lo dan al que tiene más. Y lo que puedo entender aquí y lo que podemos entender es que si tú tienes algo y lo administras, vas a tener más, porque Dios va a respaldar la buena administración que tú manejas con el dinero que Dios te da. Y el último principio que en este día quiero hablar es el principio de dar o sembrar. Volviendo a la historia de Jacob, Jacob no solo pidió, sino que Jacob dio. Y vamos a ir a Génesis nuevamente. Génesis 28, versículos del 20 al 22. Y quiero que tú una vez más puedas volver a leer este pasaje, pero que Dios pueda hablar a tu corazón realmente qué es lo que hizo Jacob que agradó al corazón de Dios. Cuando dice en el verso 20, Jacob hizo una promesa y le dice: si Dios me acompaña, y lo que empieza Jacob a decir, y tienes que darte cuenta, es que Jacob empieza a pedir a Dios, pero luego no solamente él pide, sino que él promete, porque dice acá que hizo una promesa. Él pide a Dios varias cosas, pero luego él promete dar algo. ¿Qué es lo que pidió Jacob? Dice: si tú me acompañas en este viaje, me proteges, me das alimento, me das ropa para vestirme, y además que mi hermano Esaú no me mate, porque dice acá: si regreso sano y salvo a la casa de mi padre. En otras palabras, no me muero de hambre todos estos años, que no voy a estar en casa, que mi padre no me va a poder ayudar económicamente en nada. Entonces Jacob hace una lista de pedidos, pero en el versículo 22 podemos ver que Jacob promete dar algo, y él dice: y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que entender? ¿Jacob solo pidió o Jacob también dio? ¿Sabes? Eso es lo que muchos cristianos tenemos que captar con un corazón humilde, con un corazón obediente. Jacob hizo una promesa a Dios. Él le pidió varias cosas, pero también le prometió algo. Cuando Dios escuchó esta promesa, esta oración de Jacob, Dios respondió. ¿Por qué Dios respondió a Jacob? Porque lo vio con agrado. Sabes, muchas veces yo puedo observar que hay muchos cristianos que solemos pedir una y otra vez a Dios. Le pedimos que nos ayude en la economía, que nos ayude en el matrimonio, que nos ayude en la familia, que nos ayude con el problema de nuestro hijo, que nos ayude en el examen que vamos a rendir, y le pedimos una serie de ayudas. Y si hacemos una lista de peticiones a Dios, que hacemos a Dios, nuestra lista es larguísima. Pero si hacemos otra lista de cosas que nosotros le estamos diciendo a Dios que le vamos a dar,
seguramente lo pensamos una y otra vez. Porque esa lista de pedidos siempre es más larga de la lista que tú le prometes a Dios dar. Y ahí está el asunto. Si tú en este día logras entender lo que en el corazón de Dios hay, tú vas a terminar económicamente de la misma manera como terminó Jacob. ¿Qué prometió Jacob? Le dijo a Dios que sería su Dios y su Señor, y que de todo lo que Dios le dé, iba a darle la 10ª parte. Entonces, si Jacob no solo pidió, sino dio, tú y yo también tenemos que hacer. Le pedimos a Dios, pero también debemos darle a Dios. Ahora, ¿estamos dispuestos a dar? ¿Estás tú dispuesto a darle a Dios lo que es de Dios? En Mateo 22:21, entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús estaba respondiendo que había que pagar impuestos al emperador, a la autoridad de ese entonces, pero también darle a Dios lo que es de Dios. Y nosotros no tenemos problemas para pagar los impuestos a la municipalidad, no tenemos problemas para pagar la luz, el agua, el cable y cuantos servicios, de repente el impuesto vehicular. No tenemos problemas para hacer una diversidad de pagos, de impuestos a la SUNAT, ¿verdad? Lo hacemos. Pero cuando se trata de darle a Dios, es ahí donde está nuestro problema, porque nuestra mente cuestiona muchas cosas. Y realmente podemos ver aquí a Jacob, un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios, un hombre que no se dejó llevar por las emociones o por el qué dirán, sino que fue un hombre de principios. No fue perfecto como ninguno de nosotros, fue tan imperfecto, pero fue un hombre de principios. Y cuando se trató él había prometido, no olvidemos, de todo lo que tú me dieres, la 10ª parte te devolveré, te daré. Y él cumplió su promesa, le dio a Dios de todo lo que él había sido bendecido económicamente, le dio a Dios la 10ª parte. Cuando Dios ve tu corazón, un corazón íntegro, cuando Dios ve tu corazón, que no eres un hombre o una mujer de emociones nada más, o de que sientes hacerlo o no quieres darle a Dios, quieres pagar la luz pero no quieres darle a Dios, quieres pagar los impuestos pero no quieres darle a Dios porque ponemos una serie de argumentos. Dios ve nuestro corazón, y cuando Dios ve la actitud de obedecer a su palabra, es donde comienza a respaldar su propia palabra, porque Dios no se puede contradecir con su palabra. Él promete a sus hijos. Cada mandamiento está ligado siempre a una promesa. A nosotros los cristianos nos encantan las promesas, pero ¿qué de los mandamientos? Y aquí Jesús le está aclarando, ¿verdad? Y Proverbios 11:24 dice: unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan, otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Quiero terminar con este verso de Proverbios 22:4. Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas y la honra y la vida. Este pasaje nos promete Dios que cuando nosotros tenemos el temor de Dios, y cuando un hombre o una mujer tiene el temor de Dios, cuando obedecemos su palabra aún en momentos difíciles como estos. Muchos de los cristianos sabemos los principios de mayordomía, pero en la hora de la hora no lo obedecemos porque nos justificamos. ¿Y quién sabe que somos íntegros o no? ¿Quién sabe que somos generosos o no? Dios lo está viendo. Cuando Dios ve tu corazón que es humilde, cuando Dios ve tu corazón que tú le temes, y temor no es miedo, sino es respeto a Dios, dice acá que la recompensa a ese temor o a ese cumplimiento de sus principios, dice que son las riquezas, la honra y la vida. Quiere decir que si tú y yo cumplimos y aplicamos estos 4 principios que hemos aprendido en este día, el primero, dijimos, es el principio del trabajo. Jacob lo hizo. El segundo principio de la perseverancia, Jacob también lo hizo. El principio de la administración y el principio de dar o sembrar.
Realmente si nosotros cumplimos en el temor de Dios estos principios, miren, con pandemia, con problemas económicos a nivel mundial, con despidos de trabajo, con lo humanamente mal, económicamente hablando, Dios se compromete a cumplir su palabra, que te van a seguir las riquezas, porque Dios cumple su palabra. Querida iglesia, yo quiero terminar en este día orando juntos, que podamos acercarnos a Dios y realmente no solamente darle gracias a Dios por la palabra, sino que tú ahí donde estás, tú le puedas decir a Dios: Señor, perdóname porque no sé si tú sabías estos principios, seguramente que sí, más de uno, pero de pronto tú no sabías alguno de ellos, que tú en este tiempo, más que sentir, es simplemente hacerlo, vivir esta palabra. Sabes, Dios va a respaldar su palabra. Dios va a respaldar sus promesas. Dios te dijo: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud así como prospera tu alma. Dios ya te abrió su corazón. Él ya te dijo que Él quiere prosperarte económicamente. Pero junto a esa promesa, a ese anhelo de su corazón, está su palabra. Y si tú y yo obedecemos su palabra, Dios va a cumplir su promesa.